Hola, hola, hola. Buenas tardes, queridos amigos de la carrera de formación del escritor. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien, comenzando el mes de septiembre, este mes tan especial para nosotros. Tenemos el Día del Maestro, el Día del Profesor y el Día del Estudiante. Cuántos festejos que tienen que ver con nuestros quehaceres, ¿no? Entonces, bueno, ya está llegando poco a poco la primavera y la sentimos en el aire, la sentimos en los colores del cielo y en las plantitas que están floreciendo, renaciendo, y esto nos da una felicidad interna diferente a las demás y muy, muy difícil de explicar. Bueno, y en este momento les queremos contar también que estamos todos preparando trabajos escritos a partir de algunas obras plásticas que nos enviaron nuestros compañeros de la carrera de artes visuales. Vamos a hacer un trabajo conjunto por el mes de noviembre. Entonces vamos a trabajar a partir de las fotos de obras, ya sean esculturas, pinturas o grabados de los alumnos de la carrera de artes visuales, y con nuestros textos, nuestros compañeros de teatro y posiblemente nuestros compañeros de danzas también hagan algún trabajo y así estemos todos relacionados, articulados, en un trabajo muy lindo y final que vamos a hacer en el Honorable Consejo Deliberante de 3 de febrero. Bueno, y ahora les queremos presentar una cátedra muy especial que tenemos nosotros, que es la cátedra de edición. Es una cátedra que ya hace unos cuantos años pusimos en nuestra carrera, porque sabíamos que era muy necesaria para un escritor saber cómo tiene que moverse, saber qué es lo que tiene que hacer cuando ya terminó su libro, cómo presentarse en una editorial, qué hacer con los originales, o si él puede también hacer algo previo que abarate los costos. Todo esto nosotros lo observamos y vimos que justamente era necesaria esta orientación en esta carrera y saber, por ejemplo, que uno puede aprender a maquetar o que puede hacer sus propios libros artesanales. Eso es muy interesante. Y todos estos contenidos los brinda nuestro profesor Rodrigo Moral. Entonces ahora nosotros vamos a escuchar, y los que están viendo por YouTube van a poder ver una clase en la cual el profesor está presentando esta materia y todas las vicisitudes que se presentan en este hecho de editar. Vamos a escuchar a nuestro profesor Rodrigo Moral. Bueno, bienvenidos. Acá estamos en este espacio que le corresponde a la materia de edición de la carrera de formación del escritor de la EMAC, la Escuela Municipal de Arte y Comunicación de 3 de febrero. Así que, bueno, vamos a aprovechar este momento, la pantalla, el sonido, este acercamiento para contar un poco cómo es el recorrido para aquellos que están interesados en saber qué pasa entre el original del autor a la librería. En vez de un montón de cosas. Bueno, está todo el trabajo de la industria editorial, de los pequeños editores, de las grandes editoriales, haciendo de ese original, de esa idea, un libro o un conjunto de libros de ejemplares listos para ser leídos. Bien, bueno.
Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer esta explicación a través de esta diapositiva. Como les dije recién, es hacia la edición del libro, del manuscrito, a la librería. Primero, bueno, saber en qué consiste la edición. Antes de hablar de los procesos de edición, ¿qué es la edición? ¿Qué es editar? ¿Qué hace un editor, básicamente? Prestemos atención a esta cita. Tuve que explicarle con detalle que no consistía en tener una imprenta, un taller de encuadernación, ni una fábrica de papel, ni medios propios de distribución, ni unas grandes oficinas. Una editorial consistía ante todo en una carpetita llena de contratos de derechos de autor. Ser editor consistía en elegirlos, conseguirlos y apostar a ellos. Esta idea es de Esther Tusquets, del libro Confesiones de una vieja dama indigna que tenemos en la tapa y al costado. ¿Está bien? No es una imprenta, no es una encuadernación, no se fabrica papel, no hay distribución, prácticamente no hay oficinas si uno no quiere en una editorial. Simplemente es, de alguna manera, agrupar autores y sus ideas. En segundo lugar, dice, cuando está explicando Esther Tusquets a uno de sus amigos qué significaba ser editor, dice, una editorial consistía en el arte, la habilidad de congregar a su alrededor un equipo capaz de proponer títulos y colecciones, de aportar contactos, sugerir ideas, ¿no? Miren qué chiquito es esto de lo que se trata. Es un proceso complejo, con muchas etapas, pero en realidad es eso, es de tener un equipo, como un montón de cosas en la vida, ¿no? Como un montón de empresas en la vida, tener un equipo. Y de armar títulos y colecciones, sobre todo colecciones. Las editoriales viven de sus colecciones. Sí, Esther Tusquets, para mí era necesario mantener una relación personal con todos los títulos que publicaba, y esto es importante. Entre el autor y el editor tiene que haber una relación personal, de confianza. Suponía que tenía que existir un momento en la vida de todo editor, un momento que, como los grandes amores, se produce a veces y que no pertenece propiamente al aspecto comercial. ¿Bien? O sea, no solamente entre el autor y el editor tiene que haber un compromiso comercial, donde hay dinero de por medio, también hay una confianza y un aspecto íntimo entre ellos. Y seguía, porque ningún editor genuino, ningún editor de raza, piensa en primer lugar en la cantidad de ejemplares que va a vender. Y es en el momento en que abre al azar un original cualquiera, de autor desconocido, y se encuentra ante una obra maestra. O sea, el editor como de raza puro, en realidad lo que está esperando es sorprenderse, encontrar con ese original que diga, va a sumarle a la sociedad en su conjunto. ¿Está bien? Bien. Entonces, como habíamos dicho, no es una editorial, una imprenta, ni una encuadernadora, ni fabrica papel, ni tiene camiones para distribución, ni tiene grandes oficinas. Sí que es tener la propiedad de los derechos de autor para poder, con esos derechos, hacer libros y que puedan venderse al público de cada libro. ¿Está bien? Es armar un equipo, es tener obviamente esos autores, y autores también de los paratextos, como las contratapas y las solapas, y los prólogos. Es tener correctores y diseñadores, fotógrafos, ilustradores, todos externos. Armar el equipo. Las editoriales muy grandes obviamente ya los tienen contratados y trabajando para el interior, pero si no, no, son externos. Tener asesores legales, esto es muy importante por los derechos de autor, y tener gente comercial y de marketing para mover los libros, por supuesto. Así que un verdadero editor primero es un descubridor y después un comerciante. Siempre me gusta traer la anécdota, si pueden leer La magia de las palabras, creo que es la biografía, digamos, de Rowling, de la autora de Harry Potter, y de cómo ese manuscrito al azar es descubierto o abierto por la secretaria
de este editor, o creo que era un agente literario, y a partir incluso de la insistencia de esta secretaria que lo abre un poco azarosamente, como terminan confiando en ese libro. ¿Está bien? Es un descubridor, es un explorador. ¿Por qué no? Ya que hablamos de empresa, ¿por qué no decir que es un aventurero? Después, un poco más técnicamente, si se quiere, Paula Pérez Alonso, una gran editora, dice en El Mundo de la Edición de Libros lo siguiente: un editor es aquel que contrata un libro, es responsable de sus resultados comerciales e editoriales, porque no nos tenemos que olvidar que estamos en el marco de la industria editorial, y además trabaja con el autor en las distintas etapas de su concepción y realización. ¿Ven? Ahí están los procesos. Es responsable de los números, sí, dice Paula Pérez Alonso, obviamente, pero también en ese trabajo que ya dijimos, hombro a hombro con el autor, porque al editor le interesa que el libro, que es original, que el texto, mejor dicho, el libro viene después, sea lo mejor posible para el público que lo está esperando. También dice, es quien ayuda a encontrar la mejor estructura, el mejor tono, compila, redacta, corrige, sugiere, corta, equilibra. El editor se mete en la estructura, en el tono, en la redacción, en el equilibrio, sugiere, porque quiere el mejor texto para el público que lo espera. El editor, sigue diciendo Paula Pérez Alonso, debe ser sensible a las necesidades y a la producción de los escritores y a los intereses de los diversos lectores. O sea, está de los dos lados. El editor tiene que estar al lado del autor y al lado del lector. Y tiene esa distancia suficiente para sugerir todo lo que considere beneficioso para ese texto. La palabra sigue siendo sugerencia, no tanto por ahí corrección, sugerencia. Entonces pasamos por Esther Tusquets, por Paula Pérez Alonso, y estamos con Arturo Peña Lillo, en su libro Los Encantadores de Serpientes, un libro pequeño pero maravilloso, dice lo siguiente: editor es el que en el juego editorial lo arriesga todo. Volvemos a lo comercial, ¿no? Volvemos a los números, volvemos al dinero. Si gana, reparte con el autor, el librero y la imprenta. Si pierde, el librero se retira de la mesa de juego, no comprando el libro, el librero no lo va a comprar. El autor no cobra, si pierde el editor. El taller, donde se ha impreso y encuadernado, igualmente ya cobró, efectivizó su factura. El que apostó, el que puso de su dinero el bolsillo, fue el editor. O sea, aparte de descubridor, es apostador. Por eso tiene que elegir muy bien para su catálogo, para los lectores de su catálogo, de su fondo editorial, el libro que va a elegir también dentro de qué colección lo va a incorporar. Ahí lo tenemos a Arturo Peña Lillo, el autor o el editor. El editor es esa persona o entidad que ha hecho del riesgo un negocio. Esto me encanta. Del riesgo un negocio, lo de apuesta que decíamos antes. De las ideas una empresa y del conocimiento un mercado. ¿Por qué digo esto? Porque no todo es literatura. Los libros no solo tienen literatura dentro, sino que, como dice ahí, de las ideas una empresa. La literatura obviamente tiene ideas. De las ideas ha hecho una empresa y del conocimiento un mercado. Porque hay que conocer el mercado. Estamos del lado del autor y del lado del lector. Después tenemos como una gran diferencia entre lo que es el publisher y lo que es el editor literario, que esto solamente se da en las editoriales muy grandes. ¿Está bien? El publisher sería el que arriesga el capital, es los socios que arriesgan el capital, y el editor literario es el que está al cuidado, es el curador, como de una galería de arte. El editor literario es el curador, es el que se responsabiliza del cuidado gráfico y literario. Pero eso solamente es en las editoriales grandes. Editoriales medianas y chicas, el editor es también muchas veces el que arriesga y el que confía para arriesgar su dinero en tal o cual libro. Entonces ahí lo tenemos al autor,
Después del autor con su manuscrito, tenemos al editor, esta figura que nos convoca aquí. Después tenemos, una vez el libro editado y publicado que llega a las librerías, tenemos al lector. Ese es como el circuito más básico de esta cadena. Después tenemos algunos otros conceptos, como el concepto de deslizamiento. La idea se hace libro acompañada por el editor. Este corrimiento, quiero decir, ¿no? La idea, como decía Peñolilo, la idea se hace libro, o sea, algo listo para ser leído, probado para ser leído, con la calidad suficiente para ser leído, solamente acompañado por un editor. Existe la carrera de edición, digo, existe por ejemplo en la UBA hace casi 30 años o 30 años, y en otras universidades, ¿está bien? Antes era un oficio, hoy está profesionalizado. Bien. El trabajo en una editorial, bueno, insisto, no es lo mismo una editorial unipersonal que una editorial pequeña, mediana y una gran editorial, no sé, o multinacional, como las oficinas de Planeta, que claramente tiene oficinas. Entonces, si uno vive dentro de una editorial, grande o pequeña, más o menos el circuito, cuando entra un original, siempre es el mismo. Original o manuscrito, nosotros son sinónimos esto. Ustedes autores o un autor presenta un manuscrito a una editorial, lo manda por mail, siempre hay que saber cómo lo esperan las editoriales, si por mail o en físico. Bien, después hay una selección que puede ser azarosa o no dentro de las editoriales. O las editoriales pueden tener sus propios autores o que se los vayan otros autores acercando, ¿no? Es muy difícil esto de quedar a través de una selección espontánea, pero sucede, así que hay que presentar los libros, después un editor será encargado de seleccionar, de leer rápidamente, ¿no? Digo, si un editor llega a leer completo el libro de un autor, ya lo eligió, ¿bien? O sea, tiene algún criterio para leerlo rápidamente y saber si ese libro es bueno o no, y si lo sigue leyendo o no, y si le va a dar una oportunidad o no. Después hay procesos de editing, de acompañamiento del autor, el de corrección, que tiene que ver más con lo normativo. Después tenemos decisiones técnicas sobre el libro, o sea, el tamaño del libro, el formato, por ejemplo, si es apaisado o es vertical, el papel que vamos a utilizar, si es blanco o hueso, si la tapa es dura o blanda, si tiene solapas o no tiene solapas, si tiene ilustraciones o no, fotografías o no. Bien, de qué modo va a operar el aparato paratextual con ese texto. Si es un libro que tiene que tender a lo económico o a lo caro. Bien, como ya dijimos, asesoramiento legal siempre es muy importante. Tener gente que sepa de lo comercial, prensa y marketing, y administrativos, porque alguien tiene que tener el control de qué es en números, de lo que entra y lo que sale, el papelerío, etc. Bueno, habíamos dicho en presentación de manuscritos, lo que quiero marcar es primero entrar a las páginas de las editoriales que a vos te parezcan que tu libro, si te hablo a vos como autor o autora, puede hacer sincronía, digamos, o sea, vos no podés mandarle un libro, un manuscrito, mejor dicho, a cualquier editorial. Tenés que tener en cuenta las editoriales que están publicando más o menos sobre lo que vos escribís. ¿Está bien? Tienen que estar en esa coherencia del catálogo de la editorial, si no, es inútil. Entonces ahí tenemos saber cuáles son los requisitos para la presentación del libro que están en las páginas. A veces en las páginas puede aparecer convocatoria cerrada, es porque no están esperando ningún manuscrito, así que no lo envíes. Pero si no, saber bajo qué criterios esperan los manuscritos. Si es con carta de presentación, etcétera. Si es obviamente físico, digital, etcétera. Bien. El editing, como ya dijimos, si quieren miren una película de
digamos, es la relación entre Thomas Wolfe y Max Perkins. Bueno, Genius, se llama la película en inglés, pueden buscar perfectamente. Es muy lindo porque ahí van a ver exactamente lo que es el trabajo codo a codo que decíamos antes, y que no se debe perder, ¿no? Es genuino, entre editor y autor. ¿Mm? Bueno, la corrección que tiene que ver más con lo normativo, ya lo dijimos, y tiene que ver por un lado con lo tipográfico y con el estilo, bien, pero son temas como muy amplios, que estamos, insisto, metidos adentro de una redacción y lo que está ocurriendo dentro de una redacción una vez que está seleccionado el original. ¿Por qué necesitamos un editor? Básicamente, esta es la frase, ¿no? El autor suele ser el peor corrector de su propio texto. Se necesita un ojo entrenado para detectar, imparcial, no implicado en el texto, y conocedor de los recursos, como los manuales de estilo. Entonces, un autor, yo mismo no puedo editar mi propio texto, porque gran parte de lo que escribí y de lo que voy a leer, de lo que voy a leer revisando, en realidad no lo estoy pudiendo ver con distancia. Incluso puedo estar creyendo que dice cosas que, que están y realmente no están, que me cierran mucho en mi cabeza, en la historia que tengo escrita en mi cabeza, pero que no lo bajé al papel de ese modo. Así que el autor, el editor, tiene que tener ojo entrenado, tiene que ser imparcial y conocer los recursos. Un autor está ya empapado tanto de su texto que es imposible que sea imparcial y mirarlo con esa distancia que le permita ver errores de cualquier tipo. Decisiones técnicas del libro ya las hemos enumerado un poco, ¿no? Tamaño, tipo de papel, encuadernación, solapas, etc. La importancia, insisto, el asesoramiento legal, el consejo que le damos a todos los autores antes de presentarlo en cualquier lugar, siempre es bueno presentarlo a Dirección Nacional de Derechos de Autor, calle Moreno, 1228, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahora se puede hacer vía internet, una de las pocas cosas interesantes que dejó la pandemia es esta profundización tecnológica de un montón de trámites, ¿bien? Así que, por favor, registren en la Dirección Nacional de Derechos de Autor sus originales antes de mandarlo a cualquier lugar o subirlo a internet, simplemente para saber que están custodiados por el ente estatal calificado para ello. Mi administración, a mí me parece interesante siempre convocar a Sir Stanley Unwin, que es como el editor en mayúsculas, que ha dicho lo siguiente: quien entre en el negocio editorial quien entre en el negocio editorial sin haber profundizado en los prosaicos y aburridos detalles del negocio, sin conocer su compleja organización y sus realidades financieras, no hará más que provocar un desastre. O sea, está linda la idea romántica de elegir esas ideas para ese texto y hacer el libro, etc. Pero estamos en la industria editorial y tenemos que hacer negocios para seguir editando, ¿no? Si nos va a ir mal con el primer libro, ¿a dónde estamos yendo? ¿Eh? Tenemos que conocer el negocio editorial, aunque sea aburrido. Obviamente las editoriales alquilan o tienen grandes depósitos y los ejemplares van saliendo de a poquito para ir llenando el mercado y llegando a las librerías, tanto del interior del país como las librerías del exterior. Bien, entonces ya sabemos lo que es una editorial, es una carpeta de derechos de autor, básicamente. Estar en contacto con los autores, estar esperando manuscritos, sí es eso, estar esperando manuscritos y tener un equipo que pueda llevar adelante y concretar un libro, en papel o no, porque hoy sabemos que los libros no necesariamente tienen que estar en papel.
En el caso de que sea en papel, tenemos las grandes imprentas, o imprentas pequeñas, ustedes pueden hacer su libro en la impresora doméstica, que tienen en sus casas y probablemente esté muy bien y con eso, y con eso se puedan hacer 50 ejemplares y se puedan vender muy bien entre conocidos y no. Bien, pero se puede hacer, hoy en día se puede hacer. Por eso también están los programas de autoedición, como el Publisher del Office o el InDesign del Adobe, que le permite a cualquiera con un poco de curiosidad y un poco de práctica maquetar su propio libro, no ser su propio editor. Ojo con eso. Aunque sea en un taller literario, traten de que alguien se los vea por fuera. O un amigo en un café. Pero nosotros no podemos ser nuestros propios editores. Nadie se puede controlar a sí mismo, por lo menos en este sentido. Bien. Y de los depósitos a la distribución, por supuesto, y las distribuidoras hacen llegar a las librerías. Y las librerías nos encuentran a nosotros, los lectores. Como cualquier producto, los libros son pensados con determinadas características, teniendo en cuenta el tipo de público para el que fueron pensados. Por eso quiero que quede claro que siempre el editor está pensando un libro para un determinado público. Un público cautivo de sus colecciones o un público que pueden hacer a partir de ese libro en el que está confiando. Entonces la cadena completa va a aparecer entre el autor y el editor el agente literario, si se quiere, también aparece la logística, los depósitos, hasta llegar al lector. Si queremos añadir algunos agentes en este recorrido un poco más completo del manuscrito a la librería y después al lector. Y para finalizar, decimos que la labor del editor es hacer libros mejor pensados. ¿Está bien? Porque el libro es complejo. Tenemos el manuscrito, pero el libro es un dispositivo complejo para llegar a un público específico. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa saben que nos pueden encontrar en las vías de comunicación de la carrera de formación del escritor. Le agradecemos este espacio a la gente de la radio y obviamente a la coordinadora Graciela Montenegro de la carrera de formación del escritor. Espero que les haya interesado. Cualquier cosa te pueden comunicar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad. Cuántas situaciones por las que se puede pasar en el momento de publicar algo, ¿no? Qué panorama extenso y clarísimo que nos brindó el profesor Rodrigo Moral, ¿no? Tiene él también una larga experiencia como editor, freelance, pero también como autor. Es autor de varios libros, nuestro profesor, y aparte tiene un magíster en escritura creativa en la UNTREF, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Realmente es muy valiosa esta cátedra y muchos exalumnos de edición nos han comentado cuánto les ha servido en su vida como autores y saber cómo apersonarse con un editor y hasta cómo poder hacer sus propias ediciones en una imprenta digital porque saben maquetar o hacer sus propios libros artesanales. Realmente una materia que es un hallazgo para nuestra carrera de formación del escritor. Bueno, también les queremos comentar una primicia que esperamos que a todos les agrade. Es el mes de septiembre, ¿no? Y nos pareció adecuado organizar un concurso interno en formación del escritor. Un concurso interno ¿sobre qué? Bueno, es un concurso interno de poesía y nosotros solamente ahora damos esta primicia,
pero el miércoles que viene seguramente van a tener muchísimo más detalle. Les comentaremos algo de las bases, algunas fechas, pero bueno, no deja de ser algo muy importante, ¿no? Que tengamos un concurso interno en nuestra carrera. Así que bueno, a prepararse para eso. Y así vamos llegando al final de este programa de hoy, siempre por Hipervínculo Radio. No nos queda más que despedirnos de ustedes hasta el próximo miércoles a las 17. Nos vemos.